Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre la introducción a la teología, haciendo la presentación final sobre el itinerario de la fe, del deseo humano de plenitud del misterio de Dios, uno y trino. Los integrantes somos Mianovich Ricardo Tomás, Aerri Mateo Alejandro, Acosta Villamil Ignacio y Danca Dimas. Para arrancar voy a estar abriendo yo la presentación. Bueno, si tuviéramos que decir de qué se trató en el fondo toda la materia, diríamos que arranca con una pregunta bastante simple. ¿Qué andamos buscando las personas y qué tiene que ver Dios con eso? Suena raro empezar teología hablando de nosotros y no de Dios, pero tiene sentido, porque todo lo que vino después fue ir respondiendo eso a poco. Lo primero que aparece es que todos queremos ser felices, pero no una felicidad chiquita de un rato, sino algo grande y que dure. El tema es que muchas veces la buscamos en cosas que quedan cortas, la plata, el éxito, que te reconozcan, pasarla bien. Ninguna está mal, pero ninguna llena del todo, y por eso siempre queremos más. Ahí está la idea de que no alcanza con sentirse bien, hay que vivir bien. O sea, apuntar la vida a algo que valga la pena. Y eso pasa cuando dejas de pensar solo en vos y te abrís a los demás, en los vínculos y en el amor. A eso lo llaman salir de uno mismo. Y es medio la base de todo. Igual, el camino no es tan fácil. El egoísmo, los miedos y las frustraciones lo complican. Y a veces terminan agrandando una cosa finita hasta convertirla en una especie de ídolo. Para que salga bien hace falta una actitud de apertura, de humildad y de ganas reales de pasarla bien, de buscar la verdad. Hay momentos que te hacen pensar más en serio en esto, los golpes fuertes como el dolor o la muerte, que te muestran que somos limitados y los momentos muy buenos de mucha belleza o amor, que son como un adelanto de eso que buscas. Las dos cosas te abren la cabeza, algo que va más allá de lo material y de ahí sale lo religioso. Toparte con algo que te supera, que en la materia llaman el totalmente otro. Esa experiencia siempre se expresa de alguna forma, con símbolos, ritos y mitos. Y según la cultura, cambia. Hay religiones más pegadas a la naturaleza, con una idea del tiempo que va dando vueltas en círculo, y otras las históricas, donde Dios actúa dentro de la historia y se relaciona de manera más personal con la gente. Lo loco es que esto pasa en todas las culturas y en cualquier época. Y por eso se dice que el ser humano es capaz de Dios, como que tenemos una antena puesta hacia arriba, aunque a veces esté media torcida por los miedos o el egoísmo. El problema es que con la cabeza sola no llegas lejos. Podés intuir que Dios existe, pero no la vas a conocer en serio, si Él no se muestra primero. Y eso es justo lo que dice el cristianismo, que Dios no se quedó callado, sino que se fue mostrando de a poco, a lo largo de la historia. Empezó con Abraham, a quien le pide que confíe y se largue a un camino sin saber a dónde. Después con Moisés y, y las profetas que ayudaban a entender mejor qué quería Dios. Un momento clave es el destierro de Babilonia, cuando pierden la tierra y el templo, y se dan cuenta que Dios no está atado a un lugar, que es el Dios de todo. Y ahí se afianza que hay un solo Dios. Todo ese recorrido es una preparación, y donde realmente cierra es en Jesús, un judío del siglo I que vino a anunciar el reino de Dios, no un reino político ni un territorio, sino a Dios, actuando en el mundo con justicia, perdón y amor. Lo conocemos sobre todo por el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo y los cuatro evangelios, y las primeras comunidades que dieron cuenta de que Jesús era el Mesías que esperaban el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido. Bueno, ahora voy a dejar que continúe mi compañero Mateo. Bueno, soy Mateo y bueno, como dijo Ricardo, hasta acá quedó claro que Dios se fue mostrando de a poco y que todo terminaba apuntando a Jesús. Pero ahí aparece una pregunta más práctica. ¿Cómo nos llega ese mensaje a nosotros tantos años después? La respuesta es que llega por dos vías que van juntas, la Biblia y la tradición de la Iglesia. La Biblia la escribieron personas en distintas épocas e idiomas, pero igual se la toma como una palabra de Dios porque toda ella cuenta una misma historia de salvación. Se divide en el Antiguo Testamento, que es la previa con el pueblo de Israel, preparando la llegada de Jesús. Y después el Nuevo Testamento, que ya tiene a Jesús en el centro. El Antiguo arranca con el Pentateuco, que cuenta los orígenes del mundo y del pueblo elegido. Y sigue con los libros históricos, los proféticos, que marcan las injusticias y anuncian que Dios va a salvar. Y los sapienciales, que piensan sobre la vida, el sufrimiento y la sabiduría. Ya en el Nuevo, los cuatro evangelios cuentan más o menos lo mismo, pero cada uno a su manera. Marcos lo muestra más sufriente, Mateo más enfocado en los judíos, Lucas como el lado más misericordioso de Dios y Juan más simbólico, resaltando que es Dios. Para leer bien la Biblia
conviene hacerse tres preguntas. Primero, ¿qué dice el texto? ¿Por qué lo decía en su momento? ¿Y qué nos dice hoy a nosotros? Y de ahí ya salen otras dos ramas, que son otras dos formas de leerla que se complementan. Una más pastoral, que es buscarle la vuelta para la vida de todos los días, como pasa con las parábolas de Lucas, el buen samaritano, los discípulos de Maús, etcétera, donde se ve a un Jesús que invita a cambiar y a traducir la fe en gestos concretos de amor y servicio. La otra es más de estudio y se llama exégesis, que mira el contexto histórico para entender qué quería decir en serio. El ejemplo que tomamos es el encuentro de Jesús con la samaritana en Juan, donde el agua viva es la vida nueva que él ofrece y donde se ve que Dios llama a todos sin distinción. Las dos lecturas se necesitan. La exégesis cuida que no inventemos significados y la pastoral cuida que el texto no quede como letra muerta. Por último, la tradición, por su lado, no es otra cosa que la fe pasándose de generación en generación. Y no solo en los libros, sino en cómo vive, reza y enseña la iglesia. Esa transmisión se nota en tres planos: en la santidad de la gente que la vive, en la liturgia que la celebra y en la enseñanza de los padres, los teólogos y el magisterio. Biblia y tradición no compiten, se complementan. Y las dos comunican lo mismo, que al final de todo, en el centro, es Cristo. Todo esto queda explicado en un documento que se llama Dei Verbum, que dice que Dios se revela por amor para darse a conocer. Y esa revelación llega a su punto máximo en Jesucristo y que la Iglesia, a través del magisterio, tiene la tarea de cuidarla e interpretarla para que no se desvirtúe con el tiempo. Leída así, toda la Biblia es como una sola gran historia, que empieza con la creación, luego sigue con la caída, el llamado de Abraham, el pueblo de Israel y los profetas, y que llega a su punto más alto en Jesús y después se abre la vida a lo que es la iglesia. También deja claro algo que cruza toda la materia, que el Antiguo y el Nuevo Testamento son parte de una misma historia. Uno prepara y el otro cumple. Y por eso recién leídos juntos se entiende bien el mensaje cristiano. Con eso en claro, ya se puede pasar a otra de las preguntas grandes, que es quiénes somos nosotros, que va a presentar mi compañero Ignacio Acosta. Buenas, soy Ignacio. Con toda esa base que dice Mateo, todo lo que existe lo creó Dios y que crear en serio es hacer algo de la nada, cosa que solo Dios puede. Y no es que creó todo y se fue, sino que lo sigue sosteniendo a cada rato y lo hizo por amor, no por necesidad. Por eso se dice que la creación es buena y que está ordenada, que tiene un sentido, no es producto del azar. Dentro de esa creación, el ser humano tiene un lugar muy especial, porque está hecho a imagen de Dios. Y de ahí sale algo clave que es la dignidad. La dignidad no depende de si tenés plata o de si sos inteligente o de si estás sano. La tenés por el simple hecho de ser persona y vale por todos por igual. De ahí salen cosas como respetar la vida, los derechos humanos y no discriminar a nadie. A eso se suma que somos libres, pero ser libre en serio no es hacer cualquier cosa, sino es elegir bien y hacerte cargo de lo que elegís y que somos sociables. O sea, que no realizamos con otros, en la familia, los amigos y la comunidad. Hoy en día hay varias miradas que achican esta idea de persona. El individualismo es que te encierra en vos mismo, el materialismo que dice que solo existe lo material y niega lo espiritual, el relativismo que sostiene que no hay verdades para todos, sino solo opiniones, y el utilitarismo que te valora solo por lo que servís o producís. Contra todo eso, la mirada cristiana defiende a la persona entera, con su dignidad y su parte espiritual incluidas. Pero ahí aparece el bajón. Si todo es tan bueno, ¿por qué hay tanto mal? La respuesta es que el mal no viene de Dios, sino que aparece cuando usamos mal la libertad. Por ejemplo, el relato de Adán y Eva no hay que leerlo como un documento científico, sino como una forma de explicar algo más profundo, que el ser humano quiso ocupar el lugar de Dios y arreglársela solo, y eso rompió la armonía que había. El pecado en el fondo es eso, una ruptura y rompe cuatro frentes, con Dios, con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. La razón entiende el mal hasta cierto punto, pero nunca del todo. Por eso se habla del misterio del mal. Lo bueno es que el momento en el que el ser humano lo embarra, Dios ya promete una salida. Y esa salida tiene un nombre,
Jesucristo. Acá es donde entra la encarnación, que es el Hijo de Dios, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Así que Jesús es Dios y hombre a la vez, las dos cosas completas. En Cristo se da una unión perfecta de lo divino y lo humano, puesta al servicio de la salvación. Y por eso su misión central fue anunciar el reino de Dios. No era un reino político ni un territorio, sino a Dios actuando en el mundo con justicia, perdón y fraternidad. Dios se hace persona para salvarnos y de paso para mostrarnos quién es Él en verdad. Lo bueno es que no nos salva con la cruz, lo hace con todo lo que hizo en su vida: nacer, enseñar, hacer milagros, estar cerca de la gente. También es parte de eso. Pero el momento importante es la Pascua, su pasión, su muerte y su resurrección. Con la cruz le gana el pecado y con la resurrección le gana la muerte. Así nos sale la posibilidad de empezar de nuevo y volver a estar bien con Dios. Lo más fuerte es que cuando uno pregunta por qué hay sufrimiento, Dios no contesta con una explicación teórica, sino metiéndose en Él mismo en el sufrimiento y dándolo vuelta. De ahí sale cómo deberíamos vivir nosotros, con fe, esperanza y amor a los demás, que es lo que llaman la vida teologal. Buenas, soy Dimas Uranga y voy a hablar de la Iglesia, el Espíritu y la Trinidad. Todo esto no quedó en el pasado, sino que sigue pasando hoy. Y esto se debe al Espíritu Santo y a la Iglesia. El Espíritu es la tercera persona de Dios y se hizo presente fuerte en Pentecostés, cuando los discípulos se llenaron de coraje para salir a contar todo esto. Y de ahí no para de empujar a la Iglesia. La Iglesia, en realidad, somos todos bautizados, somos todos bautizados. Y aunque cada uno tenga el suyo, todos compartimos la misma misión. A la Iglesia se la describe con tres imágenes que se completan: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, para mostrar que no es una institución más, sino una comunidad viva, movida por Cristo y por el Espíritu. Ahí están los sacramentos, que son signos donde Dios se hace presente de verdad en los momentos importantes de la vida. Unos de iniciación que te meten en la vida cristiana, otros de sanación que te ayudan a recomponerte con Dios, y otros de servicios, más orientados a la comunidad. Y la iglesia va cambiando la historia con una meta, que es lo que llaman escatología, que algún día el reino de Dios se cumpla de todo. Esto no es para desentenderse del mundo y esperar a brazos cruzados, sino al revés, es lo que te empuja a comprometerte para que las cosas estén mejor mientras tanto. La Iglesia, además, tiene su propia historia, desde las primeras comunidades cristianas hasta el Concilio Vaticano número 2, pasando por un montón de etapas y desafíos, pero manteniendo siempre la misma misión de anunciar el Evangelio y servir a la gente. Y al final aparece lo que en realidad estaba abajo de todo, desde el principio, que Dios es uno solo, pero son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios. Esto no entendieron de una, esto no lo entendieron de una. Les costó siglos y un montón de discusiones y se terminó de definir en dos concilios. El de Nicea en 325, que dejó claro que Jesús es Dios de verdad y no algo menor, y el de Constantinopla, que en el 381 aclaró que el Espíritu Santo también es plenamente Dios. Con los siglos, varios teólogos trataron de explicar el misterio. San Agustín lo comparó con el alma humana, con la memoria, la inteligencia y la voluntad, que son distintas pero forman una sola alma. Y Santo Tomás habló de las tres personas como relaciones, o sea que cada una existe en relación con las otras. Un riesgo que se marca en el llamado es monismo práctico, que es creer creer en la Trinidad de la boca para afuera, pero terminar viviendo como si Dios fuera algo lejano y abstracto. La idea que más nos quedó es que Dios no es alguien solo y aislado, sino que sí mismo, en relación y amor, son tres que se aman desde siempre. Por eso, hasta la forma de rezar de los cristianos tiene esa marca, eso de al Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso también una familia, que se basa en quererse y darse cuenta como una imagen chiquita de eso mismo. De hecho, una de las propuestas que vivimos para anunciar todo esto hoy, en un mundo que cambió un montón, se resume en tres verbos: peregrinar la vida, contemplar el icono y comunicar la palabra. Y lo que más nos gustó es que la materia termina justo donde empezó. Arrancamos con una persona cualquiera buscando ser feliz, medio a las tientas, corriendo atrás de cosas que nos llenan, lo que la materia llama hacerse un ídolo, y terminamos en un Dios que es amor y que se dejó de conocer de a poco hasta mostrar la cara de Jesús, que sería pasar lo que llaman el icono. En el medio de toda esta historia, de cómo Dios fue corrigiendo las ideas equivocadas de la gente hacia Él. Así que más que 8 temas separados, para nosotros fue un solo recorrido: el de alguien que busca sentido y el de un Dios que una vez quedarse lejos le sale el encuentro.